Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Todos nos enojamos. Más, menos, pero todos nos enojamos. La cosa es cómo lo manejamos. Enojarnos puede perjudicarnos en nuestra salud, también en nuestras relaciones sociales. Pero no siempre el enojo es dañino. Como toda emoción humana, el enojo tiene también una función positiva. Lo necesitamos como catarsis. Sin embargo, una vez más, hay que saber cómo lidiar con este. Respira profundamente. La respiración, para que funcione, debe de subir desde nuestra panza. Debe de ser profunda. ¿Ya respiraste? Continúa, pero ahora repítete a ti mismo una frase que te tranquilice. Relájate, sigue respirando. Es común que cuando hay una molestia, todo resulte más exagerado. En lugar de alzar la voz y de gritar que todo se ha arruinado, mejor dite a ti mismo que la molestia es comprensible, pero que enojarse no te va a llevar a nada. Evita los absolutos. Olvídate de los nunca y de los siempre. Esas palabras lo único que hacen es alejar a la persona con la que se está discutiendo. Solo se provocará enojo y molestia. La lógica siempre vencerá a la ira. Se puede llegar a acuerdos, porque inclusive si la ira se justifica, esta puede volverse pronto un tanto irracional. Piensa antes de hablar. Una persona enojada empieza a sacar conclusiones y actuar en consecuencia. No digas lo primero que se te viene a la mente. Escucha a la otra persona. Y me refiero a escuchar, no solo a oír. Escucha cuál es el origen de la molestia y piensa bien en lo que vas a contestar. A mí me pasa a menudo. No te pongas a la defensiva. Escucha el trasfondo. Es importante que uno mismo se cuestione en paz. ¿Notas un patrón en los momentos de discusión álgida? Identifica que puede haber factores alrededor. Discuten por la noche, cuando se llega tarde del trabajo, harto del trayecto. En un momento de estrés, de preocupación, intenta cambiar el momento de la charla sobre temas importantes a uno más apropiado. Para todo hay su momento. No guardes rencor. Perdonar es fundamental. Si te dejas llenar de pensamientos negativos, estos te empezarán a invadir como a un cáncer. Perdonar te ayudará a aprender de la situación. No todos se van a comportar como tú quieres. No es realista. No te obsesiones. El enojo puede llegar a ser positivo, pero debe manejarse. Podemos manejarlo, solo es cosa de intentarlo, de practicarlo. Créeme, es bueno para nuestro entorno, pero sobre todo para nosotros mismos. Yo sigo aprendiendo. No es sencillo. Hay que intentarlo. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y la verdad es que este episodio me lo venía saboreando desde hace ya bastante tiempo, desde que empecé a planear justamente este podcast y también desde el año pasado que he estado planeando distintas actividades con respecto a este año que ya les he mencionado que es un año muy importante en muchas conmemoraciones a nivel histórico y una de las primeras conmemoraciones que se nos cruzan, las demás van a encimarse un poco en la siguiente parte del semestre, pues es justamente la conmemoración del 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo. Y para ello tengo justamente la presencia, y me da mucho gusto de presentarlo así, al maestro Felipe Galván Rodríguez. Él es dramaturgo, investigador, editor y docente de teatro. Nació en la Ciudad de México el 16 de julio de 1949. Es licenciado en Química Bacteriológica y Parasitológica por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Literatura Mexicana por la UAP y ha escrito más de 50 obras teatrales, entre muchas otras cosas más. Maestro Felipe Galván, muchas gracias por aceptar la entrevista. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Pues la verdad es un gusto tenerlo, maestro, y justamente en este tema que ya mencionaba, y creo que no podemos hablar de 1971, 10 de junio, sin abordar México 1968. Tengo entendido que usted, justamente por un asunto de la vida
pues pudo no estar en ese fatídico momento en Tlatelolco de 1968, pero me gustaría saberlo de usted, maestro. Sí, efectivamente, desde 1967 participamos en movimientos estudiantiles y 68 por supuesto no fue la excepción. Estuve en todas las marchas, fui brigadista, todos los días salíamos de brigada, a veces salía en 2 ocasiones porque junto a mi escuela, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estaba la Escuela de Enfermería del Politécnico, sigue estando ahí. Y regresaba en ocasiones de mi brigadeo matutino con mis compañeros de biológicas y me encontraba compañeras de enfermería que decían, queremos que nos acompañe alguien porque no queremos ir puras mujeres. Y entonces repetía turno de brigada con las muchachas de enfermería. Así fue todo el movimiento, excepto las 2 manifestaciones, los 2 mítines en Tlatelolco, una a fines de agosto y otra a fines de septiembre y otra, la del 2 de octubre. En ambos casos tuve ensayo teatral. Yo participaba en un grupo de teatro desde 1967 en el Centro de Acción Social y Educativa número 18, que estaba arriba en la azotea de la Secretaría de Educación Pública, y ese 2 de octubre pues me tocó ensayo, no fui al mitin, y de pronto empezamos a escuchar el tableteo de ametralladoras desde ahí, hasta allá se escuchaba, nos asomamos por las ventanas, vimos al helicóptero que estaba disparando también, y bueno, pues el ensayo se suspendió y nos mandaron a nuestras casas a todos. Por eso no estuve en Tlatelolco. A veces digo que me salvó el teatro, por lo menos me salvó de estar en esa concentración que fue salvajemente reprimida. Sí, sin duda, maestro. Y menciona algo que es muy importante y que me gustaría que nos retratara, porque actualmente, pues, salir a marchar, pues ha cambiado mucho, es distinto, era otro momento. ¿Cómo era justamente estar en un movimiento estudiantil? Usted lo marca, estaba desde 1967, se cruza también estos momentos tan importantes del 68. ¿Cómo era salir a las calles en medio de un régimen político muy distinto, en otro país, en una guerra fría, inclusive en un marco internacional? Fíjate que 68 y 71 significan entre otras muchas cosas, ese ganar la calle. Ujú. Hasta 1968, el Zócalo era un lugar sagrado. No podía entrar ahí más que las fuerzas revolucionarias institucionales del PRI o los acarreados del mismo, que eran millones. Entonces, ese fue nuestro pecado el 26 de julio de 1968, después de que los granaderos golpean salvajemente muchachos en la Ciudadela y en las escuelas adyacentes a la Ciudadela, la Vocacional 5 particularmente, y los politécnicos realizan una manifestación de protesta contra el salvajismo policíaco. Algunos muchachos del poli intentan llegar al Zócalo y son rechazados. ¿Por qué? Porque al Zócalo no podía llegar ninguna marcha, ¿no? Ujú. Estaba prohibido. Y a partir de ahí, pues empieza a generarse un movimiento fuerte que, entre otras características, tiene esas 3 grandes marchas que llegan al Zócalo y pues cientos de miles de participantes llegamos al Zócalo, y eso le da, bueno, rompe con la propiedad exclusiva del PRI y sus gobiernos de la utilización del Zócalo. Ahora es muy común y corriente, cualquiera llama a una manifestación y hace una manifestación y para el tráfico y genera caos vial o no, pero pues es un derecho de libre manifestación consagrado en la Constitución, que estaba limitado, que estaba prohibido. Entonces, es una ganancia del movimiento estudiantil el ganar las calles. Después de 68,
por supuesto, no solamente no ganar las calles, sino brigadear, pegar propaganda, repartir volantes, era perseguido. Por eso, en 1971, ante la posibilidad de hacer otra manifestación, pues el movimiento estudiantil dijo, vamos, vamos, queríamos salir otra vez a las calles, teníamos el impulso de el 68, el recuerdo del 68, metido en el corazón y en el sentir aquellas históricas marchas del 68, y por eso dijimos, vamos, más allá del problema de la realidad, del problema de la Autónoma de Nuevo León, pues existía ese deseo, esas ganas, esa tal vez necesidad de volver a manifestarnos en las calles. Y salimos y lo hicimos y, bueno, ya sabemos lo que pasó. Sí, sí, ahorita justamente iremos a eso, maestro. Ya quizá para terminar un poco con 68, que termina siendo el origen de esto. He leído que, por ejemplo, ahí usted no ha estado tan de acuerdo con una frase que dice que en el 68 la UNAM se ganó la fama, pero nosotros, o sea, el Poli, pusimos los muertos, porque de alguna manera como que siempre se asocia históricamente más la presencia de la UNAM en el 68 y no tanto del Politécnico, pero justamente cuéntenos un poquito la historia de la Boca 7 de Tlatelolco en ese marco, maestro. Pues por eso no se cuenta mucho del Politécnico, porque el Politécnico fue golpeado, el Politécnico fue robado. Ujú. Nosotros teníamos en el Politécnico equivalentes de escuelas secundarias que se llamaban escuelas prevocacionales. Todas las prevocacionales nos las quitaron. Y teníamos una escuela vocacional que se llamaba Escuela Preparatoria Técnica Piloto Cuauhtémoc, vocacional número 7. Era paradigmática por eso, porque se estaba ensayando y prácticamente un nuevo modelo preuniversitario, preprofesional en el Politécnico. En el Politécnico, tú cuando entras, tienes que decir si vas a ingenierías o físico-matemáticas, o si vas a medicina o a ciencias biológicas, o si vas a contaduría o economía o ciencias económico-administrativas, pero lo tienes que decir a los 15 años, cuando sales de la secundaria. Entonces, este experimento de la vocacional número 7, la técnica piloto Cuauhtémoc, llevabas en primer año un proyecto general, un plan general y mucha orientación vocacional, aparte de historias, literaturas, problemas económicos, sociales de México, etcétera, etcétera. Entonces, la formación, psicología también, la formación humanística nos fortalecía bastante y nos daban mucha orientación, y entonces ya tú decidías en segundo año, en aquel entonces todavía en el Poli, era de 2 años la vocacional, definías si te ibas a uno u otro lado. Yo entré pensando que iba a ir a ingenierías y me definí en segundo año por ciencias médico-biológicas, por eso soy químico, bacteriólogo y parasitólogo, es mi formación en el Poli. Bueno, esa escuela que planteaba un esquema de formación revolucionaria, digo yo ahora, estaba dejando de lado la formación politécnica, que es formación de burros blancos, blancos pero burros, ¿sí? Y pasábamos a ser en la Boca 7 con esa formación guerreros tlatelolcas. Eso lo digo ahora, en aquel entonces no lo entendía. Pero supongo que Méndez Docurro y todos los que programaron ese programa sí lo tenían muy claro, transformar valga la redundancia, la formación del Politécnico hacia una orientación humanista amplia, de visión de mundo. Eso fue interesante. Pero la vocacional 7, que era además paradigmática por su edificio, era un edificio en la Plaza de las Tres Culturas, que tenía una estructura de ventanales triangulares,
era largo, como la cereza del pastel en la Plaza de las Tres Culturas, y esa estructura triangular decía, pues estaba el triángulo, la punta, una punta del triángulo representaba el prehispanismo, otra punta del triángulo representaba el colonialismo y la última, la contemporaneidad, ¿no? Evidentemente estaba pensada como tal. Ese edificio fue golpeado muchas veces, 3 o 4 veces fue asaltado por el ejército o por bandas paramilitares. Masacraron gente ahí adentro y finalmente el 23 de septiembre lo tomaron a fuego y sangre y nunca regresó con nosotros. El edificio desapareció en su estructura. Primero lo convirtieron en una clínica del Seguro Social, tapando los triángulos, cambiando la estructura exterior, también la estructura interior, por supuesto, bastante, y finalmente fue derruido. Yo te puedo decir de que el Poli en la Vocacional 7 recibió un doble robo. El robo de el proyecto piloto, que era un avance importantísimo en la formación de los politécnicos, y el robo de su edificio, Lamentable, pero fue por eso en la pérdida de vocacionales, la pérdida de Voca 7, en términos materiales da una pérdida mayor de la UNAM, del Politécnico sobre la UNAM, pero también la forma de enfrentar el movimiento de los politécnicos era distinta a la de los universitarios. Por ejemplo, cuando el ejército llega el 18 de septiembre a la universidad, todos los que están ahí levantan las manos, cantan el himno nacional y se entregan. Detuvieron a más de 10,000 universitarios en aquella ocasión. Cuando primero los granaderos intentan tomar el Politécnico, el casco de Santo Tomás, el 23 de septiembre, son rechazados. Tiene que llegar la policía montada y entre unos y otros intentar tomar, no lo pueden hacer y llega entonces el ejército. Y contra el ejército hay una batalla que dura más de 6 horas hasta que el ejército a sangre y fuego toma el casco de Santo Tomás. Obviamente pues, hubo muchos decesos, hubo muchos, no tenemos registrados más que unos cuantos, pero es evidente, pues todo el mundo reporta que al salir de la escuela de medicina quedaron cadáveres ahí. Al salir de la escuela de ciencias biológicas, que fue el último bastión en donde el ejército ejerció toda su saña, también hubo varios cadáveres que desaparecieron. En fin, esto no sucedió en la UNAM. Entonces, sí, evidentemente el enfrentamiento generó muchas más bajas. No podemos decir que en la universidad no hubo bajas. Nuestros primeros desaparecidos, nuestros primeros muertos masivos, fueron muchachos que el 30 de julio, estaban detrás de la Puerta Mariana del edificio de San Ildefonso. Seguramente muchachos de la escuela preparatoria número 3, que al recibir el bazucazo, fíjate, la bazuca fue un arma inventada y utilizada en la Segunda Guerra Mundial para destruir tanques metálicos. Imagínate qué le hizo a la puerta Mariana de San Ildefonso. Pero la Puerta Mariana no estaba sola, atrás había barricada, había bancas y atrás había muchachos. ¿Qué pasó con esos muchachos? Fueron los primeros cadáveres desaparecidos, limpiados. ¿Cuántos fueron? No lo sabemos. ¿Quiénes? Menos. Esos fueron nuestros primeros desaparecidos. Por eso digo que es obvio que el Politécnico fue más golpeado, pero precisamente por haber sido más golpeado es porque se habla menos de él, se oculta, se trata de ocultar. El 18 de septiembre de 1968, al mismo tiempo que el ejército mexicano entraba a la universidad, en la Vocacional 7, una banda paramilitar entró y aniquiló
a todo el que encontró vivo. Los testimonios son dados por compañeros que se durmieron en la cafetería y que no se dieron cuenta absolutamente de nada. En la mañana, cuando salieron, vieron los restos de los rastros de cuerpos de sangre, de cuerpos arrastrados, y en las afueras estaban centenares de estudiantes, algunos, y sobre todo vecinos de Tlatelolco, que decían: muchachos, ya no se queden aquí, ya no se queden aquí, la mañana del 19 de septiembre. Estos datos no están signados, es más, mucho menos publicitados. Entonces son datos que se han callado de parte de las víctimas, de parte de los testigos, por miedo en primera instancia, porque no lo han considerado prudente posteriormente, pero que apenas a muchos años posteriores empiezan a abrirse, ¿no? Hay por ahí testimonios todavía de gente viva, de vecinos, y por lo menos uno de los sobrevivientes. Y bueno, pues ya hemos encontrado alguna novela de autor de uno de los participantes en el movimiento durante la Vocacional 7, y pues todavía estamos escribiendo la historia de esa escuela, de esa vocacional, de la defensa y sobre todo de los ataques y la hazaña con la que fue tratada. Sí, sin duda es una historia que todavía, pasando los 50 años, se sigue escribiendo, como bien menciona, maestro. Y después del 68, pues hay una tensión porque todavía continúa el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y después pues entra el hombre que era su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que por cierto, pues vimos recientemente en una imagen pues bastante curiosa, por decirlo así, en la UNAM vacunándose. El hombre sigue todavía entre nosotros, ¿no? Y cómo fue esa tensión hasta el 71, cómo se iba moviendo el movimiento justamente en esos años de tensión, maestro. Todavía hay dudas de si, bueno, evidentemente el que ordenó Tlatelolco fue Díaz Ordaz, pero el que operó Tlatelolco en sus detalles, que inclusive el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, hasta su muerte siempre dijo: fue una trampa al ejército. Y por los documentos que dejó parece ser que sí, una trampa al ejército para trampear, para desarrollar la masacre. Me recordó mucho al soldado que mató a Ernesto Guevara cuando las brigadas cubanas llegan a Bolivia y hacen operaciones gratuitas de cataratas, y uno de los pacientes a los que las brigadas cubanas lo curan de cataratas es ese soldado que asesinó a Ernesto Guevara por orden de la CIA. Entonces, cuando veo a Luis Echeverría Álvarez exactamente en uno de los lugares que profanó la Universidad Nacional Autónoma de México a sus 99 años, vejestorio, poniéndose la vacuna exactamente en el mismo lugar que mancilló, uno de los tantos lugares que mancilló, me recuerda a ese soldado que asesinó a Ernesto Guevara, este tipejo Luis Echeverría, que ni siquiera el foxismo, cuando lo tuvimos preso en su casa durante un año, se atrevió a decir que era inocente. Finalmente los tribunales no dijeron que era inocente, dijeron que estaba manciano, que tenía una avanzada edad y que el delito había prescrito. No dijeron que era inocente, y por supuesto que no era inocente, como operador en 68 y como responsable en 71. 1969 fue de reflexión y de miedo, pero no paró el trabajo, no paró el trabajo. Ya no solo teníamos a los presos políticos de los que pedíamos la libertad en 68, Vallejo, Campa, Siqueiros, Otón Salazar y varios más, sino también nuestros compañeros que en 68 habían caído en la cárcel. Raúl Álvarez, nuestro maestro Alberto Castillo, nuestro maestro
nuestro maestro José Revueltas, nuestro maestro Fausto Trejo, por mencionar solo alguno, ¿no? Eran cerca de 200 los compañeros nuevos presos políticos. Entonces, obviamente, los atendíamos, pero también luchábamos por su liberación, y la demanda de presos políticos de libertad era permanente. Por supuesto, activamos también contra las elecciones. Los comités de huelga de 1968 se transformaron en comités de lucha, y desde ahí generamos información, desarrollábamos actividades culturales, hacíamos círculos de estudio, informábamos a la población, no con la intensidad del 68, pero así lo hacíamos. Y por supuesto, detenían compañeros y aumentaba la lista de presos políticos. Eso fue 69, eso fue 70. En 70 intentamos hacer cosas de mayor envergadura. A principios de 70, a principios de 1970, lanzamos en una farsa a nuestro candidato a la presidencia de la República, y hubo una gran concentración en el Carillón, en el casco de Santo Tomás, junto a Canal 11. Ya no existe el Carillón, pero en aquel entonces ahí estaba el campanario, y ahí nos concentramos, algunos miles, y sacamos a nuestro candidato, que era un cerdo con una vestimenta que decía LEA, L-E-A, que eran las mismas siglas del candidato del PRI. Entonces lo podías interpretar como quisieras. LEA, el candidato del PRI, es un cerdo, cosa que la historia nos ha dado la razón, o solo los cerdos aspiran a ser presidentes en este país. En fin, como quieras interpretarlo, pero una farsa, era una burla que hacíamos, que decíamos que las elecciones y el cambio de presidente no iban a cambiar nada. Ese era nuestro mensaje. E inmediatamente que lo sacamos empezaron a sonar petardos, que pues obviamente en ese momento pensamos que eran tiros, y desalojamos la plaza. Nos dispersamos, y aparecieron las bandas de halcones recorriendo. Fue como un ensayo para ellos, Esto fue a principios del 70. En el 4 de noviembre intentamos una marcha del casco de Santo Tomás a Zacatenco, en apoyo a una huelga que estaba desarrollando en el estado de México, a la textilera Ayotla Textil, a los obreros de Ayotla Textil. Salimos en marcha para apoyarlos, y pues en el Instituto Técnico Industrial, donde ahora es el Eje, donde ahora es la Vía Rápida, nos estaban esperando los halcones, y un enfrentamiento con ellos, y un enfrentamiento mano a mano. Bueno, ellos traían sus varas de kendo, que era su especialidad, y nosotros a mano limpia. Alguna que otra molotov, o los palos de las mantas lo utilizamos como arma de defensa propia, e hicimos correr a los halcones, los hicimos retroceder. Por eso quizás el 10 de junio, pues cuando vimos que sabíamos pues que estaban los halcones, que estaba la policía, que estaban los halcones, pues nuestro pecado de soberbia fue decir, pues que nos echen a los halcones, ya nos los echamos una vez, nos los vamos a volver a echar. Y marchamos sin saber que la táctica de ellos pues era una táctica mucho más feroz, y venían preparados, armados, y con la orden de disparar sus M1. Sus M1, los tiradores selectos de ellos, que eran muchos, y sus pistolas, que eran varios, ¿no? Que eran varios más. Sí. Esa fue la novedad, las armas de alto poder. Vamos a hacer una pausa, maestro, y vamos justamente ya a entrarle de lleno a ese 10 de junio de 1971 y pues todo lo que significó posteriormente. Regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando, y de verdad nos da muchísimo gusto hablar con el maestro Felipe Galván Rodríguez. Estamos hablando del halconazo. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
La energía eléctrica es un recurso que se ha vuelto muy común en nuestra vida diaria. Sin embargo, poco conocemos sobre su correcta instalación y uso. Con la finalidad de evitar gastos excesivos o incluso peligros que atentan contra nuestra integridad física, en todo tipo de instalación eléctrica debemos contemplar aspectos tales como la carga total, esto es, la cantidad de salidas de iluminación necesarias para un adecuado funcionamiento y las tomas de corriente suficientes para el consumo de energía de todos los aparatos y equipos con los que se cuente, más una reserva para posibles equipos adicionales. Esto permitirá poder calcular los cables adecuados y la distribución correcta para un equilibrio de cargas, y permite que los aparatos o equipos funcionen adecuadamente. Las protecciones a la instalación eléctrica, comúnmente conocidas como las pastillas, las cuales cumplen una función muy importante, ya que protegen el cableado interno de calentamientos provocados por sobrecargas que pueden venir del exterior. Los equipos de regulación, cuya función protege de daños a los equipos cuyo sistema electrónico requiere de un nivel constante de voltaje. Los accesorios adecuados para ambientes húmedos o para exteriores, cuya correcta ubicación puede evitar sucesos que provoquen lesiones a los usuarios. La correcta observación de las normatividades en materia de instalaciones eléctricas. La mano de obra capacitada, con la supervisión de ingenieros eléctricos y la realización de pruebas antes de la entrega al usuario final. La elaboración de planos as-built, es decir, planos que indiquen con precisión los recorridos reales y todas las especificaciones de materiales y equipos de cómo quedó finalmente realizada la instalación eléctrica. Esto permitirá al usuario final poder llevar a cabo el mantenimiento sugerido y resolver con prontitud cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la vida útil del sistema. Si tomamos en cuenta estas acciones y las llevamos a cabo con responsabilidad y apego a las recomendaciones del instalador, podemos estar seguros que evitaremos gastos no considerados, fallas en nuestros aparatos o equipos y accidentes que puedan ir desde lesiones físicas hasta problemas mayores como incendios que atentan contra la vida de los usuarios. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx. Instituto Politécnico Nacional. Eres fruto de imperiosa necesidad, porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derecho y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional. Y después de esta breve pausa, vamos justamente a continuar la charla con el maestro Felipe Galván Rodríguez. Estamos hablando del 10 de junio de 1971. Recientemente se cumplieron 50 años de este evento y no queríamos dejarlo pasar en este podcast. Maestro, ya nos estaba anticipando un poco el 10 de junio del 71, pero bueno, justamente hablábamos de este cerdo que ha marcado ya la historia, que es Luis Echeverría Álvarez. Asciende al poder, enarbola una bandera de apertura democrática, y mientras ustedes también están en este comité coordinador de comités de lucha, el famoso COCO, de heredero del 68, y se cruza este evento de que ya también había mencionado, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se empieza a militarizar tanto que se pone a un rector militar ahí, y también en algo que ya nos había platicado, en este ánimo de recuperar las calles, de volver a manifestarse, pues empieza la idea de levantarse en esta marcha del 10 de junio. Cuéntenos un poquito ese previo, cómo se va pensando, cómo era el ambiente previo a ese 10 de junio del 71. Mira, en el Comité Coordinador de Comités de Lucha, que viene a ser así como el heredero del Consejo Nacional de Huelga, debatían representantes de diversas escuelas donde había comités de lucha. Y antes del 10 de junio
se plantearon dos posibilidades, dos posiciones. Una decía que la manifestación ya no tenía caso porque el problema de Nuevo León se había arreglado. Otra decía que el problema de Nuevo León se había arreglado, pero con una maniobra de Echeverría, que había puesto a su gente y no había aprobado lo que proponía el movimiento estudiantil, que era el manejo paritario de la universidad. Entonces, hablábamos, y en coordinación estas mismas dos tendencias existían en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al poco lo dividían en dos opciones. Finalmente, mira, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el movimiento presentaban la coyuntura de retomar las calles, de retomar la manifestación como una herramienta. Regreso a lo mismo, las manifestaciones ahora son de todos los días, ¿no? Uh-huh. Ahora, en aquel entonces, pues estábamos ganando ese derecho que se consagra, repito, en la Constitución. Entonces, finalmente decidimos hacer la marcha. Pero las dos posiciones permanecen, y entonces una dice, vamos a hacer la marcha del Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución. La otra decía, no, vamos a hacer la marcha y vamos a llegar a la Plaza de la Constitución. Fíjate que había una sospecha. La sospecha era de que los compañeros que nos querían llevar al Zócalo, o que proponían que fuéramos al Zócalo, uh-huh, lo hacían con el objetivo de llevarnos al balcón presidencial para que, como no lo hizo Díaz Ordaz, sí lo hiciera Echeverría. Decíamos en el 68, en el Zócalo, oh, Sicón, sal al balcón, oh, Sicón, sal al balcón. Nunca salió. Fíjate lo que hubiera pasado con el movimiento si Díaz Ordaz sale al balcón. Si Díaz Ordaz sale al balcón, hubiera habido chiflidos, mentadas de más y todo, pero había mostrado la disposición al diálogo y nos hubiera derrotado. Claro, pero el movimiento no hubiera llegado a lo que llegó por la torpeza de Díaz Ordaz. Entonces, bueno, yo creo que Echeverría era menos bruto, más inteligente que Gustavo Díaz Ordaz. De brutos son iguales, o quizá era más bruto porque era más perverso. Echeverría es más perverso. Gustavo Díaz Ordaz decía, te voy a partir la madre, y te la partía. Echeverría nunca te dijo, te voy a partir la madre, pero nos partió la madre, no solo a nosotros, al movimiento obrero, al movimiento campesino, y al movimiento guerrillero no tuvo abuela. Luego hablaremos de eso, pero por lo pronto, la famosa Guerra Sucia es algo que fue algo terrible. Pero bueno, regresando al 10 de junio, estos compañeros, fíjate que algunos acababan de salir de la cárcel. Desde entonces, les llamamos aperturos porque teníamos la sospecha, y parece que en verdad por lo menos algunos ya estaban ligados al Estado, y por eso la intención de llevarnos al Zócalo, para que el perverso de Echeverría saliera al balcón. Muchachos, aquí estoy, díganme, porque yo estoy en la apertura democrática, esa es mi política. Pero la mayoría pensábamos que no había apertura democrática y que era más perverso que el anterior y que había que cuidarse mucho de él, entonces no había que entregarle el movimiento. Entonces había que retomar las calles, había que hacer la manifestación, pero por supuesto que no había que ir a pedirle diálogo a este falso aperturo democrático. Y pues salimos de manifestación con el itinerario del Casco de Santo Tomás, Monumento a la Revolución. Pero, bueno, partimos de mi escuela, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es la última en el Casco de Santo Tomás. Después de Ciencias Biológicas están las vías y el plan sexenal. Ahí se acaba en la Ciudad Politécnica, en el edificio de Ciencias Biológicas, violado en 68 y violado en 56, porque originalmente había sido el edificio del internado del Politécnico.
En 1956, ahí entró el ejército mexicano con el general, con el, ya hasta se me olvidó el nombre, pero estoy haciendo mofa, no es general, Peralta, con el señor Peralta, que fungió como general del ejército para sacar, él en persona fue con el ejército para sacar a los internos. Bueno, en ese edificio se parte la marcha del 10 de junio, vamos por prolongación de Carpio hasta Avenida de los Maestros, en Avenida de los Maestros doblamos a la derecha rumbo a San Cosme, y la manifestación es detenida 2 ocasiones durante su trayecto por Avenida de los Maestros. Finalmente, en la segunda, todo el mundo canta el himno nacional y se hacen a un lado los granaderos y permiten el paso hasta San Cosme. Pero en San Cosme, cuando llega la avanzada, aparecen los halcones, o una parte de los halcones, porque al mismo tiempo en Sor Juana Inés de la Cruz, en Alzate, en Díaz Mirón, en todas las bocacalles que desembocan, siguen desembocando en la Normal Superior, aparecen piquetes de halcones, grupos compactos de halcones que, disfrazados de estudiantes, avanzan al grito de Che, Che, Che Guevara, Che, Che, Che Guevara, y arremeten contra la manifestación cortándola en secciones. En cada una de las bocacalles se establece, como en el frente de la manifestación en San Cosme, se establece una batalla campal. Durante 2 ocasiones, nuevamente, como lo habíamos predicho, rechazamos a los halcones. Atacan los halcones, golpean, golpeamos, retroceden. Vuelven a atacar los halcones, golpean, golpeamos, retroceden. Pero en la segunda, después de ese retroceso, vienen a la tercera, pero ya acompañados con halcones de selectos con armas de alto poder que empiezan a dispararnos. De ahí y de puntos de edificios adyacentes, superiores, empiezan a salir tiros dirigidos hacia nosotros. Entonces la dispersión es casi total. Compañeros son alcanzados por balas, compañeros pues se quedan en las calles, tirados, desangrándose. Los halcones toman, persiguen fotógrafos a los que quedaron por ahí, y entonces, bueno, cada quien escapa por donde puede. Personalmente, nosotros éramos el último contingente por ser la escuela anfitrión y por ser sede del inicio de la marcha. El contingente de ciencias biológicas le toca a la retaguardia. Entonces ahí en Alzate, nos tocan en Alzate enfrentarnos con los halcones, y cuando empiezan los tiros, pues saltamos por un enrejado de la Normal, primero las compañeras y después los compañeros. Nos metimos a la Normal. Ya adentro de la Normal, en el patio de la Normal, nos empiezan a balacear desde la esquina exacta de San Cosme, o prolongación México-Tacuba, con Avenida de los Maestros. Es famosa una foto de un halcón que está hincado disparando en el enrejado. Nos estaba disparando al patio. Había, donde ahora hay un edificio, en esa esquina, un claro con un gran busto del maestro Lauro Aguirre. Ahí nos parapetábamos, disparaban y nosotros nos parapetábamos ahí, se acababa la carga, salíamos, lanzábamos piedras, botellas o lo que fuera a nuestro alcance, mientras volvía a cargar este tipejo y volvía a disparar. Así fue durante 3 o 4 descargas, hasta que pues decidimos algunos correr hacia la torre principal de la Normal, y al ir corriendo no nos damos cuenta de que sobre la México-Tacuba hay otro enrejado, y desde ese enrejado nos disparan. Alcanzo a ver a un compañero que iba 5 metros adelante de mí, cuando yo me tiro al suelo,
veo que un cuerpo se detiene y gira, y la camiseta o la camisa beige o verde empieza a teñirse de rojo en una mancha concéntrica, más bien excéntrica, que se va haciendo cada vez mayor, 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 y el compañero lentamente cae. Me acerco pecho a tierra a él y lo levanto, y otros compañeros se acercan y lo levantamos y corremos. Alguien dice a la enfermería, y corremos con él a la enfermería en el interior de la Normal. Llegamos ahí y este compañero pues nos dicen inmediatamente, venían cargando un cadáver, el compañero murió instantáneamente. Josué Moreno, uno de los 100 o 120 fallecidos en aquel momento, asesinados en aquel momento, era egresado de la Normal y al mismo tiempo era estudiante de primer año de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Josué Moreno. Más tarde abandonamos la Normal, nosotros los de biológicas, por la parte de atrás, y caminando hice 3 viajes para dejar compañeras en la escuela y regresar por otro. Y en el tercer viaje ya no había compañeras. Fuimos alrededor de unos 7, 8 compañeros caminando. Cruzamos Díaz Mirón, caminamos por Medicina, doblamos enfrente del Raúl Leyero y Medicina, y de pronto alguien de los compañeros angustiado dice: los halcones. De reojo veo que vienen 2 jeeps con gente armada. Pues lo único que se me ocurrió fue decir: sigan caminando igual, tranquilos, no saben de dónde venimos, no venimos de otro lugar. Pasaron los jeeps junto a nosotros, no nos tomaron en cuenta, se dieron la vuelta en U y fueron a las puertas del Hospital Rubén Leñero. En cuanto entraron al Rubén Leñero con lujo de violencia, nosotros corrimos y nos fuimos a biológicas, pero alcanzamos a escuchar la balacera adentro del Hospital Rubén Leñero. Los halcones llegaron a rematar a los compañeros heridos y a rematar a los muertos en la Cruz Verde. Josué, que ya estaba muerto y que estaba en la Cruz Verde, fue entregado su cuerpo 3 días después, nos lo estuvieron escondiendo, y el cráneo parte del cráneo estaba deshecho. Entonces, estos hijos de madre llegaron, no se dieron cuenta que estaba muerto, y pa, sobre la cabeza. En fin, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Otra vez el teatro me iba a salvar porque tenía ensayo general en el Queso, en el Zacatenco, de una obra que íbamos a estrenar el 11 de junio. Íbamos a estrenar Calígula de Albert Camus, y yo hacía Calígula, estaba muy emocionado, pero aunque nos prohibió mi director ir a la manifestación, los 7 que estábamos del último viaje, los 7 éramos de la compañía que iba a representar al otro día Calígula. Uno de nuestros compañeros fue varillado y descalabrado, entonces pudieron llevarlo unas compañeras con un médico particular y lo cosieron ahí. Pero todos éramos del grupo de teatro, entonces salimos con a biológicas, un maestro nos sacó en su carro y llegamos a Zacatenco, donde todos estaban angustiados porque ya sabían que habíamos ido y ya sabían de que la manifestación había sido golpeada, y estaban queriendo hacer el recuento de cuántos habíamos quedado en la batalla. No, nadie excepto Polo Hernández descalabrado. En biológicas no tuvimos descalabrados. Al otro día no hubo estreno, por supuesto, cerraron las autoridades toda posibilidad de concentración, y el estreno de la obra de teatro pues era una posible concentración. En fin, pues hasta aquí lo relatado del día 10 de junio. Al otro día, ¿sí? Al otro día hubo que informar, me tocó informar a la asamblea de ciencias biológicas. Dentro de tristeza, afortunadamente, haciendo el recuento en ciencias biológicas no nos tocaron compañeros fuera de Polo,
No nos tocaron compañeros con bajas, sí, compañeros de la prueba popular, compañeros de la ICIME, compañeros de física matemáticas, fueron los compañeros cercanos, porque los conocíamos, porque trabajábamos, porque éramos parte del movimiento. Y bueno, estuvimos en 2, 3 entierros posteriores, con la tristeza, el encono y pues reflexionando sobre el qué hacer. Y creo que ese qué hacer es lo importante. Sí, maestro, justamente, y bueno, le agradecemos de verdad este relato, pues sí, de este momento tan crudo, ¿no? Justo remata con el asunto del sadismo, con el que el régimen de ese momento pues golpea, ¿no? También el número de las víctimas, ¿no? Yo, por ejemplo, en algunos programas en televisión abierta escuchaba entre 30 40, usted menciona entre 100 120, siempre lamentablemente los números oficiales pues se reducen, ¿no? Eh, y justamente quiero continuar con esto que dice, porque 71 termina siendo, inclusive podríamos decir un poquito más que 68, 71 termina siendo un punto de inflexión sobre qué es lo que sigue. Y lo que sigue, pues son muchas cosas, pero entre ellas la explosión cultural, ¿no? Y justamente, pues usted también es representante de esa explosión cultural. Por ejemplo, está el CLETA, ¿no? Que era el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. Usted estuvo participando en este grupo que era Crepúsculo, de la Pantitlán, por cierto, yo estoy grabando cerca de la Pantitlán. Su obra La historia de Miguel, ¿no? Que es una obra que retrata la guerra sucia de los años 70. Cuéntenos un poquito de esta explosión cultural que de alguna manera es la transformación de este movimiento que pues sí fue, como ya también decía, derrotado militarmente, más no como movimiento democrático y se termina transformando en esto, maestro. Mira, hay por ahí un artículo mío que es muy ejemplificante de esto en términos teatrales. Uh-huh. Toco el teatro, pero es igual en la música, es igual en las artes plásticas, es igual en la danza. Hay un arte de 68 que se hace en 68 mismo. Es más, fue uno de los vehículos, fue uno de los elementos cohesionadores, el teatro, la música. Tú oías cantar a los folcloristas en algunas escuelas, oías cantar a Óscar Chávez, a Enrique Ballesté. Ahí nacen los nacos en 68. Sí. Oyes también a Mascarones, que ya traía una buena trayectoria. Eso pasa en 68, mismo en biológicas. Teníamos un grupo de teatro, yo todavía no hago teatro en biológicas en 68, pero tenía un grupo de teatro. La escuela tenía un grupo de teatro oficial que precisamente acababan de ganar un concurso, todos los años se hacía y creo que sigue haciendo una muestra teatral. En aquel entonces era competitiva y había premio a mejor actor, mejor actriz, director y grupo. Y el grupo de biológicas acababa de ganar. Y entonces cuando, con una obra que le pusieron Sempronio o La Libertad, pero que era La Zorra y las Uvas de Figueiredo. Y es interesante de que el comité de lucha, el comité de huelga, entonces les dice a los compañeros, oigan, pues como parte del movimiento, presenten su obra en diferentes escuelas, ¿no? Y entonces dicen, sí, pero necesitamos tantas luces y necesitamos tanto en el foro y no sé qué. Y entonces se enojan los del comité y dicen, váyanse al carajo, vamos a hacer nosotros otro grupo. Y hacen otro grupo. Pero finalmente, los dos grupos de biológicas andan girando. Uno nada más donde hay espacio teatral propiamente dicho y otro donde sea. Inclusive ese otro aparece en El Grito, la famosa película, el famoso film. Hay un paneo donde están actuando unos muchachos, esos muchachos son los de ciencias biológicas. Bueno, entonces, después del 68, una de las pocas armas que nos quedan es el arte. Y entonces, pues yo digo, en ese artículo, hay un teatro post-68 hecho por participantes o testigos del 68, contemporáneos del 68. Y hay un tercer tipo de teatro que es el post-68 hecho por jóvenes
que en 68 eran niños o que no habían nacido en 68 y que el 68 es su tema, ¿no? Entonces, eso pasa. Fíjate, después de 68, hay un grupo muy interesante que se funda, ya venían trabajaron en 68 mismo, que es el ACA, Arte Colectivo en Acción. Este arte colectivo en acción llegaba a tu escuela, en el auditorio, y hacían poesía, música, estaba Leopoldo Ayala, Beatriz Monch, estaba José de Molina, llegó a estar Judith Reyes con ellos, a veces los acompañaban los nacos, y un pintor, Hernández Delgadillo, y entonces llegaban y decían, somos el grupo Arte Colectivo, el grupo Arte Colectivo en Acción. Vamos a hacer un recital, va a haber música, canción, a lo mejor un poco de teatro. Pero mientras eso hacen, yo voy a pintar un mural aquí y al final va a estar terminado. Y eso hacía mientras cantaban, mientras hacían poesía, mientras hacían juguetes cómicos, mal llamados sketches. Hernández Delgadillo hacía un rápido mural, algunos dicen, era bien feo y bien panfletario. Era interesante, hay que evaluarlo. Pero quedaba hecho y se iban y decían, bueno, nosotros ya nos vamos, pero ahí les queda el mural, este mural va a vivir tanto tiempo como ustedes lo defiendan. Y se iban. Eso da lugar posteriormente, ya con Mascarones, con mi grupo de la Pantitlán y con otros más, al Faro, el Frente de Arte Revolucionario Organizado, que se lo hacemos en 1970, 71, por ahí así, y giramos, y fuimos con el grupo de la Pantitlán, fui a Oaxaca, fui a Veracruz, fui a Puebla, y obviamente hicimos muchas funciones, mucho trabajo en la Ciudad de México. Es muy interesante, por eso cuando en 73 se funda Cleta, pues los primeros que llegamos en solidaridad con los muchachos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Grupo Fantoche, pues fuimos los del Faro, ¿no? Ahí llegamos, y Mascarones y los nacos son los primeros que hacen funciones, mientras decían los cisneros, los esquiroles se fueron, bueno, algunos muchachos del grupo original de Fantoche se van, llegan muchachos nuevos y mientras los preparan 4 o 5 días, entran los nacos o entra Mascarones, que venían del Faro, a hacer trabajo en el foro, en el teatro de Sullivan, en el teatro isabelino, en el foro isabelino. Entonces, bueno, evidentemente hay un boom en 68 en la cultura. Hay un boom en la creación, hay un boom en la propositividad. Es interesante, es trascendente y empieza a ser profunda posteriormente. Fíjate que hay contradicciones oficiales inclusive. En aquel entonces Bellas Artes hacía el Festival de Primavera y era para premiar a la obra inédita de autor mexicano. En 1969 la gana una obra de un joven que hizo teatro en el 68 mismo, Enrique Balleste, Vida y obra de lo mismo, que es una farsa sobre una vida anarquista muy interesante, muy atractiva. Es una obra importante, Al año siguiente gana, en 1970, gana Jesús González Dávila con La fábrica de los juguetes, que son, fíjate la metáfora, unos jóvenes que se quedaron en un subterráneo por designios de alguien, condenados a ser eternamente jóvenes. Es una historia, La fábrica de los juguetes es una historia de los fantasmas de Tlatelolco, por supuesto, ¿eh? Nunca menciona a Tlatelolco, pero para todo el mundo es obvio, ¿sí? Y bueno, después se descubrieron cadáveres en la Vocacional 7 mientras era el
el edificio del Seguro Social. Entonces, aquello que Jesús González Ávila presenta como una metáfora, no es una metáfora, seguramente lo tomó de la realidad, porque todo el mundo sospechábamos que había cadáveres abajo de Tlatelolco, como los hubo. Efectivamente, el gobierno mexicano, a través de Bellas Artes, premia estas dos obras 68eras. Es tanto el escándalo que después de 70, pues suspenden el festival. Durante varios años dejaron de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero así de emergente estaban las nuevas propositividades en aquellos años, ¿no? Por eso es importante. Quizá hubo que madurar poéticamente. Quizás al principio se fue excesivamente panfletario, porque como Emilio Carballido me dijo algún día, dice, ustedes son los muchachos del 68, tienen una virtud y un defecto. ¿Qué quieres que te diga primero? Pues la virtud, maestro. Pues tu virtud es que son muy valientes. Dicen y tocan temas que en mi generación, la de Carballido, no nos atrevimos a tocar. Y ustedes lo tocan con un desenfado sensacional. Ah, pues gracias, maestro. ¿Y el defecto? Dice, el defecto es que les interesa decir, denunciar, y no les importa cómo. Y no se han dado cuenta que en arte lo importante no es el qué decir, sino cómo decirlo. Bueno, esto ha tomado su tiempo, pero ahora pues puedes hablar de grandes novelas que tocan el 68. Puedes hablar de grandes obras de teatro que tocamos el 68. Puedes hablar de grandes cinematografías que tocan el 68. Algunas tocan el 71, como El Bulto. ¿Te acuerdas del Bulto? Claro, de Gabriel Retes. De Gabriel, que en paz descanse. Sí. Lo merecía porque dio mucha guerra. Sí. El querido Retes, hijo del otro Retes, el director de teatro de Pepe Revueltas. En fin, las plásticas, y yo no tengo dudas que en algún momento, no se los puedo directamente a López Obrador, porque no se ha dejado, pero vamos a seguir pidiéndolo, que esa obra arquitectónica de Pani, del arquitecto Pani, en la Plaza de las Tres Culturas, uh-huh, que ahora es un terreno baldío, dejó de ser clínica y el peñanietismo lo tiró, es un terreno baldío, ahí se puede ver en el costado norte de la Plaza de las Tres Culturas. Uh-huh. Yo no pierdo la esperanza de que eso se reconstruya tal como lo había planeado Pani, porque esa es una arquitectura, no solamente de la Plaza de las Tres Culturas, sino es la arquitectura significativa del 68. Esa es, trabajada desde una visión estética funcional de uno de nuestros arquitectos clásicos del siglo XX, Pani, con esa gran propuesta arquitectónica. Entonces, en todas las artes, el 68 está presente, ha crecido y va a crecer más, porque seguimos escribiendo, seguimos pintando, seguramente vamos a seguir haciendo films, seguramente vamos a seguir bailando, seguramente vamos a seguir generando obra arquitectónica. En todas las artes, el 68 tiene su impronta, y esa impronta va a crecer, porque efectivamente es un parteaguas. Cuando dice Andrés Manuel la cuarta transformación, estamos en eso, un poco también como que la cuarta transformación empieza con Andrés Manuel. No, qué bueno que hay un intento de cuarta transformación y ojalá la logremos. Pero el cambio de país, el cambio de paradigma, el cambio ideológico, la implantación de la necesidad en la conciencia mexicana de un cambio que vaya más allá de la dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa, la dictadura unipartidista del PRI,
Eso empezó en 1968, aunque haya que desmentir al señor presidente, ¿sí? Pero la transformación post-revolucionaria de México empieza en 1968. Sí, sí, sin duda, un largo, un doloroso proceso que continúa, ¿no? Porque pues ahí todavía seguimos teniendo al PRI entre nosotros, ¿no? Y todavía sigue ahí, digo, igual ya no dando, pero sigue presente y bueno, en fin, es todo un asunto, maestro. Y ahorita que decía lo de las artes, nada más para cerrar este asunto de la presencia de las artes, a mí me parece, y cuando la vi por primera vez, la película Roma de Alfonso Cuarón, me pareció muy importante que una película que además tuvo un gran presencia de manera internacional, pusiera el tema del halconazo ahí presente, porque además ha sido un tema que ha estado archivado históricamente, ha tenido poca presencia en el cine mismo también, aunque ha tenido presencia, como ya nos lo ha dicho, pero no tanta como el 68 y otros eventos. Pero bueno, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí, maestro. Y pues ya para acabar, porque digo, si quiere, obviamente, Déjame decir algo un poco del porqué. sí, 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 sí. Tlatelolco como que lo obnubila todo. Tlatelolco 2 de octubre no es el movimiento estudiantil, es mucho más el movimiento estudiantil que eso. Pero también dije de que Díaz Ordaz era el bruto y Luis Echeverría era el perverso, o es el perverso, porque ese no se ha muerto, Sí. para desgracia de la humanidad. Entonces, el hecho es que 71 está muy bien disfrazado. Fíjate, no participó el ejército. Es más, la policía fue testigo, pero no participó en términos de golpear, de masacrar, de disparar. La policía no participó. El ejército llegó a las 9 de la noche para restablecer la calma, ¿no? Ya que habían matado decenas de estudiantes, estos bárbaros, ya se habían llevado a la cárcel otros tantos. En fin, pero oficialmente y en la conciencia de la opinión pública nacional e internacional, es un aparente enfrentamiento entre civiles. Los halcones eran civiles, por supuesto disfrazados, pero civiles, y entonces así pasan. Por eso se le presta menos atención. Sin embargo, el 71, como dices, es un punto de inflexión. Permite el racionalizar. El movimiento estudiantil es el movimiento democrático de México, pues lo ha sido de 68 a 71. Pero históricamente, filosóficamente, el movimiento estudiantil no puede ser el movimiento democratizador. ¿Quién tiene que hacer la democracia, la transformación democrática? Pues el pueblo, no el estudiantado. El estudiantado es una élite. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo estos años en que nos han roto el hocico por diversas partes? Pues trabajar equivocadamente. Entonces, después del 10 de junio, hay una efervescencia de volcarse a otros frentes. Hay compañeros activistas que se van al movimiento obrero, hay movimientos que se van al movimiento campesino, hay compañeros que se van a movimientos populares, a movimientos partidarios. Nacerán el PRT, el PMT, el PST, el Punto Crítico, organizaciones de diverso corte, de diversa índole. Y bueno, lo que mencionabas, lo que mencionabas a nivel artístico, lo que me metí porque me agarraste el primero mole, movimientos educativos. Hay gente que se va, yo me fui pues a la Universidad de Guerrero, después me voy a la Universidad de Puebla, donde hasta hace unos meses estaba trabajando. Entonces, y hay un núcleo muy importante en el que la mayoría no compartíamos, pero pues admirábamos su fortaleza y su valentía. El movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero, tú vas a encontrar 68eros
o gente del 71, del 10 de junio, por supuesto, en la 23 de septiembre, pero todos los grupos anteriores a la 23 de septiembre va a haber gente del 68. Entonces, 68 nutre a los movimientos que algunos tan heroicos como los valientes guerrilleros serán hechos pinole en unos cuantos años, y otros que permanecen, por supuesto, pues tú encuentras ahora gente del 68 en Morena, en la 4T, hay gente que está ahí. No todos los 68eros compartieron o comparten Morena, pero de que el 68 tiene que ver, ya lo dije, con el nacimiento de Morena y con la declaratoria e inicio con la declaratoria, no con el inicio de la transformación número 4, pues es real, ¿no? Es real. Muchos sentimos a Morena y a la presidencia de Andrés Manuel como resultado de nuestra lucha. Sin nuestra lucha, sin nuestra participación, sin el sacrificio de tantos compañeros, cuando digo sacrificio particularmente me refiero a los muertos de Tlatelolco, de todo el 68, de 71, de todos los del 10 de junio, pero también a los guerrilleros, ¿sí? Es que este país ha avanzado. No es gratuito que en 1977 se hace la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas, y se empiezan a reconocer triunfos del PAN que nunca antes se habían reconocido. Se da un estatuto de legalidad al Partido Comunista. En aquel entonces se gana el histórico primer municipio comunista en este país, que es el municipio de Alcozauca, allá en la montaña, escondido en la montaña de Guerrero, porque ahí vivía un señor de nombre Otón Salazar, que en 68 pedíamos su liberación, dirigente histórico de los maestros. En fin, por eso llegamos hasta ahora. Tú te quejas de que seguimos al PRI. Sí, hay quien tiene ganas de que, como a Mussolini, colgamos a los priistas de los pies, pero no, somos un movimiento democrático. Nosotros no usamos esas armas, no utilizamos esas tácticas. Somos un movimiento democrático y esa es nuestra gran victoria, ¿sí? Nuestra gran victoria, pues, es el avance democrático del país, no de nosotros, no de Andrés Manuel, no de Morena, no, del gran desarrollo que hemos tenido. No es completo, falta mucho, y ese trabajo hay que impulsarlo desde la 4T o desde el movimiento más allá. Morena todavía tiene que definirse si es movimiento, como se dice su nombre, Movimiento de Renovación Democrática, Movimiento de Renovación Nacional, o si es un partido, léase o tradúzcase, casa de empleos para diputadetes, senadoretes y presidentetes. No, eso no se lo... Ese calificativo de presidente no se lo doy a Andrés Manuel, por supuesto, pero sí se lo doy a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Cedillo, y yo me iría con la lista hasta Díaz Ordaz, ¿no? Habría que analizar un poco a López Mateos, pero todos los demás sí han dejado su huella como presidentetes. Algunos sanguinarios como Díaz Ordaz, como Echeverría y como Calderón y la guerra al narco. Esos tres son presidentetes sanguinarios. Parece ser que se les acerca a Salinas, que asesinó a más de 500, murieron en el salinato más de 500 miembros de aquello que fue Esperanza, el PRD en aquel entonces lo era, ¿no? Ahora pues también es una rémora. En fin, bueno, tú ya querías acabar. No, bueno, más o menos, maestro. La verdad es que podríamos seguir platicando y de verdad, para mí ha sido un lujo platicar con usted y le quería lanzar una pregunta más que pues ya dije, me da pena lanzarle una pregunta más, pero bueno, voy a aprovechar, maestro. De verdad, de todas maneras, muchas gracias por toda esta plática del 71 y no quería dejar en el marco de lo que ya estaba presentando al inicio, 2021 que termina siendo muy importante en distintas conmemoraciones. Sé que a usted le interesa todo el asunto de la conquista de México, Tenochtitlan, Cortés, los tlaxcaltecas,
Y quería nada más como lanzar esta última pregunta porque pues es lo que nos va a llevar también hacia finales de este 2021 a 500 años de que se conmemora la caída de México Tenochtitlan. Sé que también tiene ahí un trabajo desarrollado al respecto, maestro. Bueno, uno de los grandes maestros de la antropología en México dice de que los 500 años de la fundación de la ciudad es un mito, que nos faltan todavía 3 más, que esto lo acomodaron para que coincidiera con el aniversario, con otros aniversarios, pues. Uh-huh. En fin, lo que sí es importante y trascendente, pues es el tema. Y ahí hay todavía mucha discusión. Todavía de pronto Andrés Manuel dice lo que muchos mexicanos quisieran, que pidan perdón España por la conquista, por la barbarie de la conquista. Pero también el rey Felipe, en una fiesta de graduación de la escuela militar en Madrid, declara torpemente hace algunos años: hay que exigir que Iberoamérica nos dé una disculpa por haber masacrado a tanto conquistador. Por supuesto. Okay. Por supuesto que desde el punto de vista de ellos es eso. Uh-huh. Pero yo me quedo de entrada con mi amigo Nel Diago, catedrático de la Universidad de Valencia, que en cierta ocasión, en una borrachera que teníamos en México, algún mexicano dogmático empieza a reclamarle, le dices que tú y tus antepasados nos dieron en la madre. Dice, a ver, dice él, espérate, ¿mis antepasados? Sí, cuando vino España a México, que quién sabe qué. Dice, a ver, espérate, ¿cómo te apellidas? González Pérez. Dice, no, mis antepasados se quedaron en Valencia. Tus antepasados, Pérez y Hernández, son los que hicieron la conquista, y a esos reclámales, no a los que nos quedamos allá. Claro. Fíjate qué interesante planteamiento, ¿no? Ajá. Es un chascarrillo, pero es con una enorme profundidad. ¿Quién conquista Tenochtitlan? A sangre y fuego. ¿Quién masacra en Cholula? ¿Sí? Es más, lo único que le puedes dar la constancia de ser netamente español es lo que el Bruto de Alvarado hizo en el Templo Mayor. Sí. Eso es lo único, porque todo lo demás lo hicieron los tlaxcaltecas, lo hicieron la gran mayoría de tlaxcaltecas, y después en México Tenochtitlan los otomís, y en México Tenochtitlan hasta los texcocanos que habían roto la alianza. Los texcocanos rompen la triple alianza y se alían en el último momento con los españoles y vienen a la última toma de Tenochtitlan. Entonces hay que matizar. ¿Qué es lo que verdaderamente se conquista? Lo que verdaderamente se conquista y se destruye o se intenta destruir es el mundo náhuatl. Hay un personaje con el que he trabajado, no sé si lo estrenemos este año, a ver si nos da tiempo, pero está escrito como texto dramático ya, que se llama Cielo, Tierra y Cualquier Lugar. Cielo, Tierra y Cualquier Lugar es un paseo por la vida de un histórico tlaxcalteca de nombre Xicoténcatl el Joven. Xicoténcatl el Joven combate a los españoles en 2 ocasiones en las cercanías de Tlaxcala, y en 2 ocasiones es derrotado. Por un cabello, lo derrotan por poco. Y entonces dice él, ¿saben qué? Estos nos han derrotado porque hemos peleado con ellos de día. Y ellos son hijos del sol, ya los vieron, son hijos del sol. Por eso ese es nuestro error. Nos derrotan porque peleamos cuando está en pleno su padre, el sol. Mañana los vamos a atacar en la noche. El próximo combate va a ser en la noche. Así que lleguen banderas. Sí. Y los rodeamos y los ponemos que no coman. No, ¿cómo que no coman? Llévenles de comer. No, pero ¿cómo si vamos a pelear con ellos mañana? Pues por eso nadie va a decir que Xicoténcatl derrotó a un ejército de hambrientos. Llévenles de comer. Y les manda de comer.
Mientras esto pasa, los jarochos convencen al Senado de Tlaxcala de aliarse con los españoles para ir a destruir al gran enemigo, Tenochtitlan. Y entonces el padre del joven lo llama y le dice: hijo, vente, ya no vamos a guerrear con ellos. Pero no, papá, si ya estoy a punto de derrotarlos, los vamos a derrotar mañana. No, nos vamos a ir con ellos a Tenochtitlan, vamos a derrotar a los tenochcas y vamos a destruir su mundo. Y hay una frase del joven sensacional que dice: padre, ¿no te has dado cuenta de que estos no vienen a destruir Tenochtitlan? Estos vienen a destruir nuestro mundo. No, tú devuélveseme y te vas con ellos. Y efectivamente Xicoténcatl se viene con los españoles, participa en Cholula, que parece ser que lo de Cholula no es solamente por el chisme de la Malinche, sino porque Cholula era aliado de Tlaxcala y tenía un poco de haberse pasado del lado de los tlaxcaltecas. Entonces, lo que pasa en Cholula es una cruel venganza cholulteca, en la que ayudan los españoles, evidentemente. Pero en fin, eso todavía hay que escarbarlo. El hecho es que participa en eso, participa en la Noche Triste, es de los que salva españoles, pero después de la Noche Triste, o mal llamada Noche Triste, porque para los mexicas es Noche Alegre, Sí. Los otros generales tlaxcaltecas ya han venido calentándole el oído a Cortés. Aguas con dice que vienes a destruir nuestro mundo. Aguas con dice de que estás haciendo mal. Aguas con bla, 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 bla. Y entonces, después de la Noche Triste, Xicoténcatl, acantonados ya en Texcoco, dice: me voy a retirar unos días porque necesito arreglar unos asuntos en Tlaxcala. Y se va. E inmediatamente le dicen a Cortés: va a sublevar a la gente en Tlaxcala contra ti. Y el menso del pendejo de Cortés va por él, lo jala y lo cuelga en Texcoco. Esa es la historia de Xicoténcatl, el tlaxcalteca que se dio cuenta de que lo que iba a morir era nuestro mundo. Y efectivamente su padre después se bautiza. Y entonces el cielo, que era el cielo prehispánico, con algunas variantes, pero eran los 4 Tezcatlipocas. Por eso los españoles dicen: ya existía la cruz aquí, miren, ellos eran cristianos, miren, ya está la cruz. No, la cruz eran los 4 puntos de los 4 Tezcatlipocas: Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca blanco, Tezcatlipoca azul, que con distintos nombres en diferentes culturas son Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y algunos otros que van variando según el lugar. Entonces, el cielo, con sus 4 grandes tótems, con sus 4 grandes elementos dioses, cae al suelo y aparece en el cielo una Santísima Trinidad. Hasta ahí te la cuento nada más para que la estrene, vayas a verla, porque si no ya vas a decir que ya te la sabes. No, Bueno, no, para nada. Entonces, es eso realmente. Todavía tenemos, afortunadamente, y esto hay que decirlo, a diferencia de los ingleses, los españoles no aniquilaron. Entonces, los usos y costumbres se han mantenido en muchas comunidades. Los brutos ingleses llegaban y arrasaban con todo, aniquilaban a todo. Hombre, mujer, ancianos, niños, todos pasaban a mejor vida. Los españoles no. Los españoles, obviamente, hacen alianzas, hacen alianzas en Tabasco, después de derrotar a los lugareños, hacen alianzas en Veracruz, allá no hay combate, pero hacen alianzas con los tlaxcaltecas después de combatir con ellos.
Y finalmente pues van a terminar haciendo alianzas con lo que queda de los tenochcas. Y así como soldados yucatecos ayudaron a los españoles en la guerra contra Tabasco, soldados tabasqueños los ayudaron en la llegada a Veracruz, soldados veracruzanos más los anteriores los ayudaron en Tlaxcala, los tlaxcaltecas más los anteriores los ayudaron en Tenochtitlan, los anteriores más tenochcas van a ir a combatir a los purépechas y van a ir a Guatemala. Entonces, bueno, los españoles en nuestros territorios, sin los indígenas con los que los apoyaron, no hubieran avanzado. Sí, a la larga hubieran venido otros españoles y hubieran conquistado, pero esos que conquistaron, si no es por la ayuda indígena, no hubieran conquistado. Entonces, finalmente, es lo que para los españoles fue una ayuda, para muchos protenochcas y muchos ignorantes dicen o siguen diciendo Tlaxcalteca traidor. No hubo traición. Fue una revuelta contra los opresores tenochcas. Bueno, eso es parte de lo que hemos hecho. También hemos hecho una farsa con el señor de Texcoco, don Netzahualcóyotl, que llega a tomarse una fotografía porque va a salir un billete nuevo de 100 pesos. Entonces se establece con el fotógrafo una charla poética en la que descubrimos a otros autores, poetas, a otros poetas prehispánicos, que algunos a lo mejor son mejores que Netzahualcóyotl, pero apenas hace unos años nos los descubrió León Portilla. Y a uno de ellos, Xicoténcatl, no solamente a lo mejor le robó poesía, Xicoténcatl no, el señor de Texcoco, Netzahualcóyotl, no solo es probable que le haya robado poesía, sino hasta la mujer le robó. Y entonces cuento la historia de ese robo de mujer, que es un robo muy interesante. En fin, sí trabajo, me gusta trabajar porque lo tenemos en los extremos, ¿no? Hay gente que dice, pinches españoles nos dieron en la madre. Y hay gente que dice, bueno, es que yo he vivido en México, pero pues yo soy descendiente directo de Cortés o de fulanito y pues no más que vivo en México, pues, pero soy español, ¿no? Claro, eso sigue, permanece en nuestra racista, porque estos son ignorantes mexicas ignorantes promexicas e ignorantes prehispánicos. Somos mexicanos, una raza mezcolanza, mestiza de muchos orígenes. Entonces, por eso me gusta trabajar con estos orígenes, porque dice de pronto por ahí uno de nuestros grandes maestros teatrales, el maestro Miguel Sabido, dice, ¿por qué ya dejen de decir Tlaxcalteca traidor? Los únicos traidores fueron los de Texcoco, que eran de la Triple Alianza y se cambiaron de bando. Esos son los únicos traidores. Todos los demás eran enemigos de los tenochcas. ¿Cuál traición? Ninguna. En fin. Claro. Bueno, todo un tema, maestro, porque justamente pues estamos reflexionando todo lo que empezó esta charla, que bueno, es el corazón de este episodio, que es el halconazo, un proceso que todavía continúa, y bueno, pues ya si nos metemos en esto, pues 500 años de un proceso que todavía ahí, como bien dice, todavía sigue discutiéndose. Maestro Felipe Galván Rodríguez, le agradezco muchísimo la charla. Obviamente, cuando salgan estos dos proyectos que nos ya mandó en un preventivo para que estuviéramos listos y nos lanzaremos a verlo, le estaremos haciendo promoción y demás, y si nos permite también charlaremos al respecto de ellos, pero pues le agradezco muchísimo de verdad su tiempo, su cordialidad para con esta charla, y no sé si quiera agregar algo más, maestro, además de también, por supuesto, decirnos dónde podemos seguir lo que hace, maestro. Bueno, pues no agrego más porque ya me amenazaste de que me vas a volver a invitar. Sí, espero que no se amenaza, maestro.
Y bueno, pues te decía de que tengo 5 meses que me jubilé. No, 6, ya estamos en junio, ¿verdad? Sí, Me ya jubilé junio. este año. Entonces estoy viendo dónde vamos a establecernos aquí en la capital. Pero bueno, nosotros somos transhumantes, nos movemos mucho. ¿Qué te diré? Acabamos de sacar el libro 1968, Brigadistas Politécnicos 68eros, con el colectivo Memoria en Movimiento. No hay librerías donde ponerlo, entonces estamos presentándolo en todos lados. A lo mejor yo te pido a ti que hagamos un programa para divulgar este libro y presentarlo aquí. Cuente Pero con la ello. semana antepasada estuve en Taxco, luego en Iguala. Esta semana voy a Chilpancingo y me están hablando de Puebla, que ya quieren que vaya a presentar allá. Estamos en pláticas con Aguascalientes, en fin, andamos viendo. Y me dicen los compañeros aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde lo presentamos? No hay espacios. Pues mira, en tu casa o en el jardín de tu casa juntas a 10 que les interese el libro, voy y se los presento y se los vendo. Entonces, Claro. pues en algún momento, Enrique, tú me dices cuándo lo presentamos por aquí y decimos, lo vendemos por aquí, que lo vamos a dejar, ¿no? Claro, maestro, pues mira, me está comprometiendo aquí en el podcast, esto lo voy a dejar obviamente aquí grabado. Ya te sentiste tú amenazado ahora. Ya me sentí amenazado, se regresan las amenazas, efectivamente, maestro, y con mucho gusto lo hacemos, me encantaría y cuente con ello. Aquí lo que estamos haciendo en Enrique Figueroa MX es enlazarnos, agarrarnos de las manos, ayudarnos entre todos y de verdad, pues de verdad le reitero, muchas gracias por esta charla, por su tiempo, maestro, y cuente con ello. Pronto me contacto con usted, ya me puso a trabajar en mi cabeza, casi no me gusta pensar en cosas más que hacer de las que ya tengo por hacer, pero para eso hay vida. Muy bien, y estás joven. Exacto, sí. Gracias, maestro, le agradezco mucho y de verdad muchas gracias por la charla. Gracias a ti por la invitación y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nosotros nos vamos rápido a una sección de recomendaciones en este podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias por quedarse hasta acá y todavía continúan con lo que sigue. No se vayan, ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es que asistan a ver la película Lux Eterna. Es una película de Gaspar Noé y es una película realmente interesante. Es una película transgresora de aproximadamente 53-54 minutos de duración, en lo que vamos a ver un cine de tipo más experimental. Empezamos con una serie de montajes en donde se nos va presentando la historia, el relato de unas brujas, y vemos a 2 actrices en pantalla que están platicando sobre lo mismo. Todo eso tiene un porqué, todo eso tiene un sentido que se nos va a ir desarrollando a lo largo de los ya mencionados 53-54 minutos de duración de la película. Lo interesante es el aspecto técnico, la forma en la que Gaspar Noé nos va contraponiendo 2 imágenes al mismo tiempo, 2 diálogos, pero además estas imágenes se van intercalando con el uso de distintas cámaras, en donde uno va terminando de armar un rompecabezas que termina siendo alucinante. Hacia el final, diálogo, sonido y sobre todo imágenes terminan siendo una explosión que de verdad resulta transgresora, resulta confrontativa, pero resulta interesante. Lux Eterna se puede ver en Ciudad de México, en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Cinemanía, en Guadalajara, en la Cineteca del Festival Internacional de Guadalajara, en Cineforo, en San Miguel de Allende, en Compartimento Cinematográfico y en Jalapa Cinema 21. Próximamente estará en Guanajuato, Mérida, Monterrey, Puebla y Toluca. Estén atentos a Cine Caníbal y vayan a ver Lux Eterna. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter.
Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en un episodio de este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas, gracias por seguir en este esfuerzo. Y ya lo saben, si a ustedes les gusta también, compártanlo, si les gusta muchísimo, sean mecenas en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Estamos desarrollando muchas más cosas, estamos atentos a todo lo que viene, trabajaremos muy duro en verano para una serie de sorpresas que quiero que tengan, pero les agradezco que hayan estado en este episodio que para mí resultó personalmente muy interesante, sobre todo porque se insertan estas conmemoraciones que ya les vengo diciendo desde hace mucho de 2021. Por así decirlo, es el primer gran episodio al respecto y se vienen otros de la misma calidad. Les agradezco mucho el favor de su atención. Recuerden que todo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx y que sin duda estoy ahí para lo que se ofrezca. No dejen de checar en el sitio los servicios que ofrezco. Me gustará muchísimo que sumemos juntos. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Los espero en el próximo episodio. Tengan una linda semana. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.